Buenas noches, vamos a hablar sobre la pregunta de investigación e investigación cualitativa. Mi nombre es José Miguel Arriola Navas. Inicialmente, para hablar de la investigación cualitativa, primero tendremos que hablar de los paradigmas de la investigación. En un proceso de investigación cualitativa es importante tomar en cuenta el paradigma interpretativo. El paradigma son las ideas fundamentales que el investigador tiene en relación a la investigación, y entonces en paradigma interpretativo hay que tomar en cuenta que se hace una investigación de tipo naturalista, se busca el conocimiento, se busca la teoría, se busca en base a la población, en base a la opinión, en análisis de tipo inductivo, una perspectiva holística, hay mucho contacto personal con las personas, el sistema dinámico, no es un sistema rígido, orienta hacia un único caso, hay una sensibilidad en el contexto, una neutralidad empática, no se debe tener una empatía directamente a una sociedad, a una población en particular o a una persona en particular, porque puede haber muchos sesgos, y determinada flexibilidad de diseño. Para eso tenemos que hablar del constructivismo, es algo importante en la investigación cualitativa, y es que es importante el reconocimiento que el investigador necesita encuadrar en los diferentes puntos de vista de los participantes. No se puede tomar una parcialización de un punto de vista, sino que debe tener una mentalidad muy abierta para ingerir cuestionamientos abiertos en este tipo de investigación. Es importante tomar en cuenta también los contexto cultural de las diferentes poblaciones, de las diferentes opiniones de las personas. No solo la culturalidad, sino la temporalidad es algo importante en sus actividades cotidianas. Debe de inferir todo y debe de estar variables muy flexibles, no deben de ser exactas, no deben de ser parámetros establecidos. Esto es más para la investigación cuantitativa. Y entonces, ya sabiendo esto, tenemos que empezar a idear la formulación de la pregunta. Para formular una pregunta tenemos que tener acercamientos teóricos y temáticos sobre el problema a estudiar, para que entonces sepamos que la investigación y la pregunta de investigación tienen que ser un proceso elástico, no riguroso, con una mentalidad abierta, con problemas a destinar si vamos a establecer un problema macro o definir un problema micro. Y determinar de la fuente de investigación cuál es el problema, cuál es la causa del problema, qué es, por qué, cómo sucedió, y para desarrollar soluciones, es decir, cómo vamos a hacer, qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestro objetivo. Todos estos aspectos que generan la pregunta tendrán un fin para qué vamos a investigar, el tema o el problema que vamos a abarcar, cuál es el alcance que queremos llegar con este estudio, planteando nuestros objetivos, si queremos incluir a qué tipo de población o a qué tipo de situación queremos excluir, qué tan precisos queremos llegar al fondo de esta pregunta, si la investigación se va a aplicar a la práctica o si solamente va a ser puro concepto teórico, y los enfoques que vamos a tener desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista ético, moral, que vamos a tener. A hablar de los pasos, obviamente repasando, tenemos una revisión bibliográfica exhaustiva y una comprensión genealógica del tema para establecer el cómo y por qué. Es importante entonces tener una alternativa si existe una buena suficiente información, si la pregunta puede abordar posibles soluciones, cómo lo vamos a hacer, qué metodología vamos a utilizar, cómo vamos a interrogar a las personas. Entonces, ya teniendo un tipo de metodología, podemos también establecer estos mnemotécnicos para establecer la pregunta de investigación. El PICOT es una estrategia que se utiliza mucho en investigación cuantitativa o cualitativa, donde establece P, población, la población a investigar, y la intervención o lo que vamos a investigar, C, la comparación, o es el término estándar o lo que ya se investigó previamente y lo que se conoce como normal, y outcome es O de resultados, que es los resultados que esperamos en la respuesta a nuestra pregunta de investigación posible. Y la temporalidad en el término y el ámbito de la investigación cualitativa lleva un factor muy importante, puesto la gente y las poblaciones no son las mismas a estudiar en 1990 al 2023, porque la temporalidad en poblaciones son muy variables a la sociedad, a la tecnología, etcétera, etcétera. El Feiner para la pregunta de la investigación es un coadyuvante para establecer si la pregunta se adhiere para el tema. El Feiner es la accesibilidad del estudio, lo interesante que lleva este estudio para terminar un proyecto de investigación, lo novedoso, lo ético y lo relevante. Estableciendo el PICOT, entonces podemos desarrollar una adecuada pregunta de investigación e investigación cualitativa. Muchas gracias.